también el Excel que habíamos hecho en la anterior clase. Ya lo estoy abriendo. Entonces, lo que habíamos visto, ya habíamos visto antes lo que es la energía específica, todo lo que es la igualdad de energías, de lo que ustedes han visto en hidráulica 1 como Bernoulli, todo lo que es igualdad de energías, sacamos el término de energía específica. El término de energía específica habíamos encontrado esta figura, que es la que nos interesa. Entonces, aquí tengo la energía específica y esto tengo la fuerza específica. En ambas funcioncitas, digo al revés, a la derecha está la energía específica y a la izquierda está la fuerza específica. Entonces, con ambas hemos visto que son polinomios de segundo orden, donde cuando sacamos los mínimos, podemos sacar la primera derivada y igualamos a 0, y vamos a encontrar la condición crítica del flujo en ambos casos. Entonces, en un resalto hidráulico, les había explicado lo que está acá a la derecha. En un resalto hidráulico lo que pasa es que la energía se disipa, porque veamos, antes del resalto hidráulico la cantidad de energía era esta, que hemos visto aquí, y después del resalto hidráulico la energía es esta otra. Una consulta, pueden ver el cursor, ¿no? ¿Están viendo el cursor? A ver, pónganme en el chat, ¿pueden ver el cursor? Ya, perfecto. Entonces, antes del resalto hidráulico tenía este nivel de agua. Ese nivel de agua me representa una energía de 1.58 más o menos. Y después del resalto hidráulico, la cantidad de energía que tengo es esta otra, que es 0.90 o menos de 1. Ha habido aquí una pérdida de energía en el resalto hidráulico. Pero si agarramos las dos mismas alturas del resalto hidráulico y nos vamos a la gráfica de la energía específica, digo, a la fuerza específica, vemos que en la fuerza específica las dos alturas del resalto hidráulico son exactamente la misma fuerza específica. Entonces, la conclusión al hidráulico, la energía se disipa, pero la fuerza específica se conserva, o sea, el momentum se conserva, la energía se disipa. Okay, luego habíamos resuelto este ejercicio, el ejercicio que está en el libro de Ponce. El ejercicio que habíamos resuelto, lo que nos daba era un cambio de sección, una ampliación que teníamos, en la cual teníamos un canal que tenía 8 pies aguas arriba y 10 pies aguas abajo. Y se iba ampliando este canal de 8 a 10. A medida que se va ampliando el canal, se va ampliando en 50 pies. Lo que me dan de dato, me dan dos datos. Me dan un dato, la altura aguas arriba de agua, que tengo 0.5 pies aquí. Y también me dan de dato la altura aguas abajo. La altura aguas abajo que me dan de dato aquí en la sección de la derecha va a ser de 4 pies. Entonces, lo primero que voy a calcular, otra cosa que me dice es que asuma que no existe pérdida de energía. Si asumo que no existe pérdida de energía, la energía se va a mantener constante todo el tiempo en todo el canal. Si no hay pérdida de energía y es un canal que es de plano, o sea que no tiene pendiente, entonces voy a usar la energía que calculo al inicio y tengo que mantener la misma energía en todo el canal, porque no hay pérdida de energía por fricción. Entonces lo que he hecho es mantener la misma energía y calcular las nuevas alturas. Y con eso me ha dado este perfil, que sería el perfil de aguas arriba, el azul que está aquí abajo. Ese perfil de aguas arriba, lo hemos discretizado esto en 10 pedazos y por eso tenemos 11 puntos computacionales. En cada punto computacional hemos vuelto a calcular la altura. Las alturas que hemos calculado en cada punto computacional las hemos graficado y esta es la curva azul, que está aquí abajo. Enseguida lo que hemos hecho es calcular la segunda curva de aguas abajo y vemos que aguas abajo, con la condición de borde de aguas abajo, la energía era 4.097, hemos mantenido una energía constante y hemos calculado la curva, el perfil de flujo, la condición de borde de aguas abajo, hacia aguas arriba. Ese perfil de flujo es aquí el anaranjado.
Entonces, este es así, o sea, quiero que se imaginen esto. Si únicamente me hubieran avistado la condición de borde aguas arriba y no existiera una condición de borde aguas abajo, o sea, no existieran estos 4 pies, no sería así. Entonces, el agua se hubiera comportado como este azul. Hubiera salido aquí de 0,5 y hubiera terminado aquí en 0,39 pies al final. La otra, si tengo aquí arriba, si solamente hubiera tenido una condición de borde aguas arriba y no hubiera tenido una condición de borde aguas abajo, esta de 0,5 pies, lo que hubiera pasado es el perfil que se hubiera formado es este perfil anaranjado que está aquí arriba. O sea, hubiera tenido 4 pies aguas abajo y aguas arriba, en la primera hubiera tenido 3,94 pies. Pero como tenemos ambas condiciones de borde, tengo la condición de borde de 0,5 aguas arriba y 4 aguas abajo, entonces aquí va a haber un cambio de flujo supercrítico a flujo subcrítico. Y la única forma de que existe ese cambio es el resalto hidráulico. Entonces partimos de este 0,5, calculamos para los dos perfiles, tanto para el perfil de aguas arriba como para el perfil de aguas abajo, sus fuerzas específicas, que aquí están, F1 y F2. En el punto en el cual las fuerzas específicas se igualen, pasa esto. Si las fuerzas específicas se igualan, estamos hablando de las alturas antes y después del resalto hidráulico. Entonces, en el punto que las dos fuerzas específicas se igualen, que es este para nosotros, es más o menos entre 20 y 25 pies, aquí en esta distancia, en nuestra discretización, ahí se produce el resalto hidráulico. Entre el perfil final que se va a dar es este, el verde que acabamos de copiar aquí, que es que parte en 0,5, llega a hacer el salto hidráulico y termina en 4. Esa es la importancia de la fuerza específica y de la igualdad de momentum, cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento no se disipa. La energía sí se disipa en un resalto hidráulico. Entonces hacemos uso de ese principio para poder calcular la altura después del resalto hidráulico. Esta es, bueno, eso que haremos. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Hay alguna consulta que tengan? Bueno, sigamos entonces con el libro de Ponce. Hemos visto cantidad de movimiento, hemos hecho la fuerza específica, justo la ecuación que habíamos graficado, que es esta de acá, fuerza específica. Hemos visto que existen dos alturas en la fuerza específica, en la curva, y les hemos llamado altura secuente. Cuando es la misma fuerza específica, P1 y P2 aquí son alturas secuentes. Cuando estamos hablando de la misma energía, las dos alturas son las alturas alternas. Tengo la altura que es supercrítica y su alterna que es subcrítica. En la curva de la fuerza específica tengo la altura supercrítica y su altura secuente es la subcrítica. Estos son los nombres que vamos a considerar de aquí en adelante. Lo mismo que en el otro caso, si yo agarro la fuerza específica, la ecuación de la fuerza específica, y le aplico la primera derivada y lo igualo a 0, luego de aplicarlo, hacer el cálculo, hacer la algebrita, al final lo que llego, la condición de Fruit igual a 1, a la ecuación 344. Entonces, lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, que hemos derivado la ecuación de la energía específica y hemos igualado a 0 y hemos llegado a la condición de flujo crítico, lo mismo hacemos aquí y llegamos a la condición de flujo crítico. Hacemos la primera derivada a la fuerza específica y llegamos a la condición del flujo crítico, como podemos ver aquí en la ecuación 344. Entonces, eso nos sirve que con ambos métodos llegamos al mismo principio. Este es un resalto hidráulico, es una foto de resalto hidráulico en un canal, donde aquí tenemos aguas arriba la condición supercrítica, aguas abajo la condición subcrítica y este es el resalto. Luego está aquí el ejemplito que hemos hecho. Esta es la ecuación del resalto hidráulico igualando fuerzas específicas, donde con esta funcioncita podemos encontrar la altura después del resalto hidráulico. Este F1 es el fruto en la sección de aproximación, en esta, aplicando fuerzas específicas. Habíamos encontrado esto, habíamos resuelto este ejercicio, que es el que hemos empezado ahorita en la clase, que era con la expansión de un canal. Hemos encontrado la ubicación del resalto hidráulico, las curvas, las funciones específicas. Segundo, que era este, que era algún tipo de estructurita o forma en la cual puedo pasar de flujo supercrítico a subcrítico sin un resalto hidráulico.
Entonces, lo que necesito es poder disipar toda esta cantidad de energía. La forma de disipar toda esta cantidad de energía es con una rugosidad determinada, y luego con una forma determinada puedo lograr hacer este cambio de supercrítico a subcrítico. Como les dije, este tipo de estructuritas no se estilan mucho, no hay en la vida real. Sí se podría hacerlo en condiciones de laboratorio, pero no en la vida real. Esa es la tablita que hemos hecho en el Excel. Y esta segunda tablita, que es el que nos da la forma aquí el Z, la forma de Z de ese vertederito, es la que ustedes tienen que hacer en sus casas, esa tablita. Y aquí está la manera, la forma del resultado, ¿no? Teníamos las preguntas, aquí hay algunos problemas, que algunos de esos pueden pasarlos a hacer. Creo que con nosotros directamente vamos a pasar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es el capítulo 4, que es el flujo crítico. Entonces, de alguna forma hasta ahora ya hemos visto cómo calcular cuándo se presenta la condición crítica. La condición crítica del flujo se presenta cuando la energía es mínima, cuando la fuerza específica es mínima y cuando el número de Fruit es igual a 1. Entonces ahí sí se presenta la condición de altura crítica. El flujo crítico, el cual describe el flujo permanente, tiene que tener un Fruit igual a 1. Si el número de Fruit es igual a 1, estamos en una condición crítica del flujo. La ecuación del flujo crítico, si vemos la ecuación de gasto, aquí la ecuación que era 1,4, que es esta, que es el caudal va a ser igual a un coeficiente alfa por el área elevado al beta. Sabíamos que alfa es un coeficiente, beta es un exponente. Ese exponente beta puede ser igual en la ecuación 4.2 a 1 más la velocidad sobre fruto, que es esta. Entonces, esto es la condición de la condición crítica. Va a estar aquí también relacionada a esta, a la curva de gasto también. Los criterios de flujo crítico son estos. Aquí vemos una fotito claramente que después de este vertedero, todo el flujo que está pasando acá, antes de que aquí es un flujo crítico sobre el vertedero de este lugar en California, de esta presita. Entonces, aquí arriba se está produciendo el flujo crítico antes de caer al vertedero. Esos criterios son los siguientes, ¿no? Para cierto flujo, o sea, para cierto caudal que tengamos Q, cuando la energía específica es mínima, se presenta el flujo crítico. Para cierta energía específica, cuando la descarga Q es máxima, se presenta el flujo crítico. Entonces, para cierto caudal, cuando la fuerza específica es mínima, se presenta el flujo crítico, la altura crítica. Para cierta fuerza específica, cuando la descarga es máxima, se presenta la altura crítica. Estos son prácticamente lo mismo, ¿no? Dicen lo mismo. Cuando la velocidad de flujo media U es igual a la celeridad relativa W, estos dos términos hemos visto cuando hemos visto los números adimensionales de Frust y de Verdernikov. Entonces, cuando esto se iguala, cuando la velocidad media se iguala a la celeridad relativa, se presenta el flujo crítico. Es por eso que el flujo crítico viaja en ondas. Cuando tú tienes una condición de flujo crítico, el agua está viajando en onditas pequeñas. Esas ondas se deben a esta igualdad, a que se iguala la velocidad media con la celeridad relativa. Es decir, como dice aquí, las perturbaciones superficiales son pequeñas, es decir, ondas dinámicas. Eso ya lo habíamos visto, lo habíamos hablado ya cuando veíamos los números adimensionales, ¿no? Cuando la carga de velocidad, esta HB, es igual a la mitad de la profundidad hidráulica D. Y cuando el número de Fruit es igual a 1. Entonces, todas estas que acabamos de leer ahora son las condiciones para que se presente un flujo crítico. La condición de flujo crítico presenta el límite entre el flujo subcrítico, que el flujo subcrítico es con un Fruit menor a 1, y el flujo supercrítico, que es un Fruit mayor a 1. En el flujo de canales, las ondas dinámicas tienen dos componentes, el componente primario y el componente secundario. Está en esta publicación, en Ponce y Simons del 77.
Las ondas primarias viajan a una velocidad absoluta, que es v1, que sería la suma de la velocidad y de la celeridad relativa. Y las ondas secundarias viajan con una velocidad absoluta v2, que sería la diferencia entre la velocidad media y la celeridad relativa. Entonces, si la velocidad media y la celeridad relativa se igualan, este v2 va a ser 0. Y este v1 va a ser 2 veces la velocidad. Las ondas primarias siempre viajan en una dirección del agua y las ondas secundarias pueden viajar en dirección de aguas arriba hacia aguas abajo. Esto dependiendo de las ondas secundarias, depende mucho de la condición de borde, ¿no? Si estamos en una curva de remanso, estas son las que se activan. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, otra vez, un casito de una foto donde tenemos una caidita en un río, una condición natural, donde la altura crítica se va a presentar aquí, en la parte de aguas arriba, antes de la caída. Antes de la caída, sí o sí se presenta la condición crítica de flujo. Con las distintas ecuaciones de pérdida de flujo, digo de pérdida de energía, por ejemplo la ecuación de Darcy-Weisbach, que tenemos acá, que es la 1.32, se le quita aquí por conveniencia en esta sección. Aquí tenemos aquí esta ecuación de Weisbach, donde tenemos S, que es la pendiente de la energía, de la caída de la energía, que va a ser igual a este F, que es el factor de fricción adimensional, dividido entre 8 por D, que es la profundidad hidráulica, dividido en radio, por F elevado al cuadrado, en la cual el número de fruto de este F va a ser esta, que es la relación entre la velocidad y la celeridad elevado a un medio. Entonces aquí lo que voy a hacer es sacar la pendiente de la pérdida de la energía, que va a ser igual a este F dividido entre 8, por este fruto elevado al cuadrado. Si hago por este fruto elevado al cuadrado, esta F sobre 8 al final sigue siendo una constante, se va a convertir en esta relación, que es la relación 4,8. ¿Qué es este el que me va a dar el significado de la pendiente crítica? Vamos a aprender ahora a calcular la pendiente crítica. La pendiente crítica es la pendiente a la cual la altura normal se iguala con la altura crítica. Cuando la altura normal se iguala con la altura crítica, estamos sacando la pendiente crítica. Pero el significado físico de la pendiente crítica es esta. La pendiente crítica es aquella para la cual el fruto es igual a 1 en esta relación de pendiente que ya hemos determinado acá. Entonces, si el fruto es igual a 1 en esta relación, la pendiente crítica es F sobre 8, la profundidad hidráulica sobre el radio. O, en otras palabras, la pendiente crítica es el F sobre 8. O la pendiente crítica se convierte en esta constante. Entonces, esta es la parte importante acá que nos dice que existe una pendiente a la cual la altura crítica se va a igualar con la altura normal. Esa pendiente a la cual la altura crítica y la altura normal se igualan es la pendiente crítica. Y aquí un poquito el profe Ponce nos pone algunas relaciones de esta pendiente crítica respecto a la pendiente del canal actual que tenemos, que es una función de fruto. Esta cuestioncita es bien interesante graficarla. Entonces, si podemos ponerlo esto escrito de una manera clara, son las relaciones que existen entre la pendiente de fondo, la pendiente crítica y el número de fruto. La primera dice, la pendiente de fondo es directamente proporcional al número de fruto, cuando la constante de proporcionalidad es la pendiente crítica. Todas estas relaciones que está sacando es en función a esto. Vean bien esta ecuacióncita. Entonces la pendiente de fondo es S, la pendiente de crítica es S sub S, el F es el fruto elevado al cuadrado. La segunda dice, la pendiente de fondo es directamente proporcional a la pendiente crítica, aquí está, S es directamente proporcional a S sub S, S sub C, cuando la constante de proporcionalidad del número de fruto, cuando la constante proporcional es el número de fruto, el número de fruto al cuadrado se convierte en mi constante de proporcionalidad. La pendiente crítica es inversamente proporcional al número de fruto, cuando la constante de proporcionalidad es la pendiente de fondo. Si este lo paso hacia otro lado, sería 1 sobre S sub C, la pendiente viene hacia otro lado, y así va a ser inversamente proporcional, ¿no?
Ahora nos interesa saber los sitios y lugares donde ocurre la ocurrencia del flujo crítico. Para la ocurrencia del flujo crítico, vamos a ver aquí algunos lugares en los cuales el flujo crítico se convierte en una condición de frontera. Eso lo vamos a ver un poco pues, en el 28 más. Pero aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de un río en Colorado, donde el flujo es inferior a 1. Estamos hablando de flujos supercríticos. Y en los lugares de caída es donde se va a considerar la condición crítica del flujo. Entonces el flujo crítico tiene varias relaciones, como aquí nos está mostrando el profe Ponce. Una cosa importante es poder encontrar esta pendiente crítica. Y ahora vamos a aprender a hacer el cálculo para el flujo crítico. El cálculo para el flujo crítico, yo les había dicho en las anteriores clases, que para nosotros, para encontrar la cultura crítica de ahora en adelante, vamos a aplicar esta ecuación, que esa es la ecuación en verde. La profundidad hidráulica sobre 2 va a ser igual a la carga de la energía cinética, que es la velocidad al cuadrado sobre 2G. Aplicando esta igualdad, vamos a poder calcular la altura crítica para todos los tipos de sección posibles. Eso sería para secciones que son regulares, con formas regulares, y también para secciones naturales. En sí, esta ecuacióncita es la que se cumple siempre para poder calcular la altura crítica. Lo mismo que nos va a decir ahora aquí en el libro de Ponce. El que nos dice, para hacer el cálculo del flujo crítico, lo que voy a hacer, tengo el número de Fruit, que es esta ecuación, la puedo elevar al cuadrado, el Fruit lo elevo al cuadrado, desaparece aquí la raíz de GD y esa velocidad se hace al cuadrado, esto sigue siendo 1, al cuadrado sigue siendo 1. La velocidad al cuadrado lo que va a hacer es que la va a convertir en caudal sobre área. Fruit es 1. Y esta ecuacióncita Fruit es 1, por lo cual se puede expresar de la siguiente manera, se va a expresar de esta forma, ¿no? Con esta ecuación igualando a 0, tengo automáticamente la ecuación para encontrar las alturas críticas. Esta ecuación es exactamente la misma que la que yo les he puesto en la pizarrita a esta. Son exactamente la misma. Es solamente una forma de expresarlo nada más. Entre este ancho superficial T, acá, esa es la ecuación del ancho superficial T. T va a ser la base más 2 veces ZY. El área mojada va a ser esta. Si reemplazo esos dos valores, el T y el A, aquí el T y el A, la ecuación para encontrar la altura crítica es esta ecuación. Esta ecuación para encontrar la altura crítica es una... A ver, de aquí de esta ecuación, por ejemplo, de la 418, pueden despejar altura crítica y a sub C. A ver, vamos respondiendo en el chat. De la ecuación 418, ¿es posible despejar y a crítico? A ver, vean la ecuación. ¿Quién puede despejar ahí y a sub C? ¿Es posible despejarla? A ver, vamos escribiendo en el chat. No, ahí me dicen que no, no. Entonces, esto nos dice la otra condición para hacer el cálculo. Para hacer el cálculo de la altura crítica, sí, siempre nos va a dar una ecuación implícita. Salvo la única forma de que no sea una ecuación implícita es en la sección rectangular. En la ecuación rectangular sí puedo modificar, porque a ver, volvamos aquí a la ecuación, a esta ecuación. Es caudal al cuadrado por ancho superficial dividido entre gravedad por área al cubo. Si estoy hablando de una sección rectangular, el ancho superficial es igual que la base.
voy a tener, a ver, vamos a escribir un cecito. Vamos a hacer esto para que vean que en el único caso que se convierte en una ecuación explícita es vamos a nuestra pizarra, lo vamos a escribir, lo vamos a hacer aquí abajito. La ecuación que me da el profe Ponce es esta, caudal elevado al cuadrado por el ancho superficial crítico dividido entre la gravedad menos el área mojada crítica elevado al cubo tiene que ser igual a 0. Si yo tengo una sección rectangular, la base es igual al ancho superficial. Entonces esta ecuación me va a quedar como caudal elevado al cuadrado por la base dividido entre la gravedad menos la base elevado al cubo por la altura crítica elevado al cubo, la 0. Si divido todo entre base elevado al cubo, aquí voy a tener base elevado al cubo, el 0 dividido entre base elevado al cubo sigue siendo 0, aquí voy a tener la base elevada al cubo. De aquí esto con esto se va, y de aquí esto con esto se va, y me queda cuadrado. Entonces la ecuación al final me quedaría caudal elevado al cuadrado dividido entre la gravedad por la base elevado al cuadrado menos la altura crítica elevado al cubo. De aquí esto va a ser igual a 0. Puedo pasar un término al otro lado, va a ser que la altura crítica va a ser igual a caudal elevado al cuadrado dividido entre la gravedad por la base elevado al cuadrado, y a esto le voy a aplicar un tercio, la raíz cúbica. Entonces, esta es la única ecuación explícita con la cual puedo encontrar altura crítica. Como se han fijado en el libro de Ponce, para cualquier otra sección, nos estamos hablando que es una altura, que es una ecuación implícita, como en este caso. Y siempre hay que resolverla, entonces ustedes van a utilizar su calculadorita, el solver de sus calculadoritas para resolver la altura crítica. O pueden utilizar el Excel o cualquier otro softwarecito que haga, que por iteraciones encuentre ecuaciones implícitas, que resuelva ecuaciones implícitas. Entonces aquí vemos con la expresión para encontrar la velocidad, o sea, todo lo que tenga que ver. Una vez que has encontrado la altura crítica, toda la geometría que se genera a partir de la altura crítica lleva el nombre de crítica. Si tú tienes tu altura crítica y a esa altura crítica encuentras el perímetro, se va a llamar perímetro crítico. Si a esa altura crítica encuentras el área, se va a llamar área crítica. Si a esa altura encuentras la profundidad hidráulica, se va a llamar profundidad hidráulica crítica. Si a esa altura de agua encuentras el radio hidráulico, va a ser el radio hidráulico crítico. Todo va a estar, la velocidad que se da a altura es la velocidad crítica. Entonces, no es que se encuentra la altura crítica, todo lo demás que sucede a esa altura de agua va a llevar siempre el nombre de crítico. Como aquí vemos. La velocidad crítica, la profundidad hidráulica crítica.
Entonces, aquí vemos la ecuación 418, que era esta. La podemos expresar como esta función, ¿no? Es para resolver con el método iterativo. Aquí nos da un algoritmito para resolver, que es únicamente el algoritmito un algoritmito numérico, pero que nosotros no vamos a utilizar, porque a nosotros lo que ustedes tienen son calculadoras científicas, y con cualquier calculadora científica esta ecuación es resolvible. La ecuación es fácil de resolver. Tú cargas esta ecuación si en una calculadora científica, le aplicas solver para altura crítica y te la resuelve. Este método numérico aquí que nos plantea, que es el método del punto fijo, que nos lo plantea aquí Ponce, pues está bien para verlo, pero ustedes no van a aplicar este método numérico, directamente lo van a resolver en calculadora. La profundidad crítica en un canal hidráulicamente ancho. Un canal hidráulicamente ancho es el ejercicio que acabamos de hacer nosotros. Esta es la altura crítica. ¿En qué se parece eso a la ecuación que acabamos de hacer? Fíjense la ecuación que acabamos de hacer. La altura crítica es caudal al cuadrado, gravedad base elevado al cuadrado a raíz cúbica elevado a un tercio. Fíjense la ecuación a la que ha llegado Ponce. La altura crítica ya no es el caudal mayúscula, es el caudal minúsculo. ¿Por qué? Porque es por unidad de ancho. Como es por unidad de ancho, la base se va aquí a dividirse entre esto. Entonces, si hacemos caudal sobre base, es un caudal unitario por unidad de ancho. Y ese es este Q minúsculo. Elevado al cuadrado dividido entre gravedad, todo eso elevado a un tercio. Exactamente lo mismo que está acá. ¿Tienen algunas consultas aquí? Entonces, la forma de calcular la altura crítica para nosotros de aquí en adelante es con esta ecuación. Con esta ecuación pueden calcular la altura crítica para cualquier canal, sea artificial, sea natural o sea cualquiera que sea. Y aquí vemos que tienen una forma explícita únicamente para canales rectangulares o hidráulicamente anchos. Un canal, para ser llamado hidráulicamente ancho, es que su profundidad hidráulica se iguale o sea muy similar a la profundidad de agua del canal. Eso sucede en las secciones rectangulares o las que pueden ser trapezoidales pero bastante anchas. Ahí se tienden a igualar. Vamos a ver si su calculadora en línea está funcionando. El Ponce tiene aquí, si ustedes entran a la página de Ponce, tiene una cosita que se llama Online Calc. Fíjense esta. Esto es interesante porque ustedes pueden correr esto desde sus calculadoras también, en línea. Entonces vamos a ver cómo se calcula la altura crítica desde su calculadorita en línea del profe Ponce. Le dan aquí Online Calc y les va a aparecer esto, que es la calculadora en línea. En esta calculadora en línea les aparece para calcular distintas cosas. Puedes calcular la altura normal, la altura crítica, en canales prismáticos. La descarga ahorita lo que hemos aprendido nosotros es a calcular la altura crítica en canales prismáticos. Entonces le damos aquí y nos aparece esto. En un canal trapezoidal, la ecuación que está resolviendo es esta. Entonces la ecuación de la altura crítica es esta, la 418. En esta ecuación, la 418, que si se fijan es una ecuación implícita, entonces el profe lo ha puesto en su calculadora en línea, esta ecuación implícita, y con un metodito numérico te resuelve. Entonces si entras a su calculadora, aquí está la sección, en esta sección tú tienes que fruit va a ser 1, ¿sí? Aquí arriba está la condición de número de fruit. El área mojada, que como sería para esta sección trapezoidal, el ancho superficial,
la velocidad, la profundidad hidráulica. Nos pide que demos los datos. Hagámoslo esto. Encontraremos la altura crítica con esta ecuacióncita. Vamos a verificar luego esto. Encontraremos la altura crítica para un ejemplito que nos demos nosotros. Nos daremos un canalito. Quiero que ustedes calculen esto. Luego vamos a hacer el mismo cálculo con su calculadora del profe. Quiero que apliquemos esta la ecuación explícita de altura crítica. Para calcular la altura crítica para un canal rectangular que de base tenga 1 metro. Que de base tenga 1 metro. Y el caudal que está pasando sea de 2 metros cúbicos segundo. Entonces, con esos dos datitos, con base 1 metro y con altura de 2 metros cúbicos segundo, calcúlenme la altura crítica y escríbanmela en el chat. Tienen que aplicar esta ecuación. La base es dato, gravedad es dato, caudal es dato. Calculen esta ecuación, calculen la altura crítica. Cópienla en el chat. Ya han calculado, hay muchos. Les ha dado 0.741. Perfecto. 0.741. ¿Ya? Este 0.741, ahora vamos a probarlo en la calculadora del profe Ponce. Vamos a la calculadora del profe Ponce y le damos los datos. Toda la instalación la estamos haciendo por el sistema métrico. El caudal es 2 metros cúbicos segundo. La base hemos dicho que es 1. Y la pendiente lateral Z va a ser 0 porque es un canal rectangular. Y ahora le pedimos que nos calcule. Le apretan el botón calcular. Ha calculado. Y aquí está. La altura crítica 0.742. Entonces ustedes tenían 0.7415. Ese 15 se redondea para 3 decimales en 2. Entonces esta calculadorita es bastante útil. Es bien interesantona. Y tiene todas las chances de calcular para canales rectangulares y para canales trapezoidales, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta de la calculadora en línea que tenemos? ¿Alguna consulta? ¿En el examen se va a poder usar estas cosas o solamente con la calculadora que Solo con tenemos? su calculadora, solo con su calculadora. En el examen solo usen su calculadora. Entonces la ecuación esta que tienen acá, esta, ustedes ya pueden cargársela en su calculadora, ¿no? Entonces cuando aparezca sección trapezoidal ya saben que tienen que resolver esto. Si aparece una sección rectangular, ya saben que tienen que resolver esta. ¿Ya? Entonces si es trapezoidal, rectangular o de otra forma, ya saben exactamente la forma, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces ese es todo el principio para el cálculo de la altura crítica. Entonces aquí dice su calculadora en línea, acabamos de usar la calculadora en línea para calcular esta altura crítica. Bueno, no es exactamente este problema, pero que nosotros nos hemos dado. ¿Alguna consulta? Entonces ya. Entonces, una vez que sabemos cómo calcular la altura crítica, otra cosa que nos podemos dar cuenta es, en función a qué está la altura crítica. Veamos la ecuación fundamental de la altura crítica.
donde pasa todo, donde parte toda la relación, que es esta. En esta ecuación de acá, que es la fundamental, en función a qué estaría la altura crítica. La altura crítica va a estar en función a, primero, el caudal, va a estar en función a la gravedad y va a estar en función a la geometría, que sería el área mojada y el ancho superficial. Entonces, prácticamente, una de las cosas importantes que ahora tiene que meterse en su cabeza es que la altura crítica no está en función ni de la rugosidad del canal, no le interesa la rugosidad, no le interesa que sea un canal sumamente rugoso o sea un canal de vidrio, no le interesa. La altura crítica va a ser la misma, porque está únicamente en función a la geometría del canal. Y segundo, tampoco le interesa la pendiente del canal, porque si se fijan, no, aquí no aparece pendiente. Entonces, la pendiente también es indiferente a la altura crítica. Puede ser que tengas un canal plano, horizontal, adverso incluso, o puede ser que tengas la pendiente más fuerte, canal con una super pendiente. La altura crítica va a ser la misma, porque la altura crítica está en función únicamente al caudal y a la geometría del canal. Muy bien, y eso lo vemos aquí en el proceso de cálculo. El uso de la altura crítica como un control, como una condición de frontera. Entonces aquí, por ejemplo, en varias de las figuras que nos va mostrando, que son sacadas del libro del Bente Chao, podemos ir viendo que la altura crítica se da, por ejemplo, antes de una caída. Hemos visto en ese caso, ¿no? La altura crítica que se da antes de una caída, porque antes de una caída el flujo es forzado a pasar por la altura crítica. Entonces, como sabemos que antes de una caída se presenta la altura crítica, entonces sabemos que en el momento de una caída se nos va a dar una sección de control. Esa sección de control nos sirve como una condición de borde en la cual sabemos que se va a dar sí o sí la altura crítica. Entonces aquí vemos en esta figurita que es un canal en el cual se pone un vertedero en línea. A ver, me da un momento, por favor.
Aló, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Bueno, continuemos entonces. Sí, doctor. Perfecto, ya. Ese es entonces lo que estábamos viendo ahora, que es usar como condición de frontera la altura crítica. Entonces yo tengo aquí la altura crítica que se presenta a la aproximación a un vertedero y esta le voy a llamar sección de control. Aquí justamente el libro de Bentechau nos pone el nombre de sección de control. ¿Por qué? Porque es una sección en la cual se va a dar la altura crítica sí o sí. Como sabemos que se va a dar la altura crítica aquí, le llamamos sección de control. Este es un canalito inclinado en la cual he puesto un vertedero dentro del canal. Lo que va a hacer este vertedero es generar una condición de borde, la cual va a ser este remanso. Si yo calculo mi altura crítica y mi altura normal, mi altura crítica va a ser esta línea punteada de aquí abajo, que le llama línea de profundidad crítica. Y mi altura normal va a ser esta, que es una línea punteada más grande, semipunteada, que le vamos a llamar profundidad de flujo subcrítico. Esta profundidad de flujo subcrítico es la altura normal que está por encima de la crítica. Una vez que puedo dibujar las dos curvas, tanto la curva, la línea de la profundidad crítica y la línea de la profundidad normal, lo que se me va a dar aquí es que esta condición de borde, el vertedero va a generar esta altura de carga y esta altura de carga va a generar esta curva de remanso, porque el agua tiene que llenar y empezar a pasar por encima del vertedero. El hecho de que tenga que llenar el agua acá hace que esta altura, sección de control, me marque una condición de borde que me va a dibujar esta curva que se llamamos la curva de remanso. De principio no sabemos mucho calcular estas curvas porque eso lo vamos a aprender en el segundo semestre, pero ahorita es importante saber que la altura crítica me genera una sección de control y esta sección de control se convierte en una condición de borde para hacer el cálculo de estas curvas de remanso. Este es el caso en el que aquí la altura normal está por encima de la crítica. ¿Qué pasa si yo voy bajando, si voy incrementando la pendiente de este canal? Llega un momento en el que la pendiente es tal que la altura crítica se iguala a la altura normal. Cuando sucede pasa esto. La profundidad de flujo crítico es esta, que se ha igualado a la altura normal. Entonces aquí se nos va a dar un flujo crítico. Por eso es la pendiente crítica. De igual manera, aquí pongo el vertedero, igual va a generar mi misma sección de control, que es esta. Y se va a dar la curva de remanso, ¿no? Aquí. Ahora le he dado más pendiente de la que tenía. Primero tenía una pendiente suave, por eso la altura normal estaba encima de la crítica. Le he ido dando más pendiente, y he llegado a la pendiente crítica, donde se han igualado las alturas. Y le sigo dando más pendiente, y ahora tengo una pendiente supercrítica, donde las profundidades de flujos supercríticos están por debajo de la altura crítica, acá. Esta es una condición supercrítica, entonces el flujo que se me da acá es supercrítico. Para que cambie de flujo supercrítico a subcrítico, la única es el resalto hidráulico. Entonces, en esta condición, cuando tengo un vertedero en línea, sí o sí se va a dar un resalto hidráulico. Como lo vemos acá. Lo mismo la altura crítica en un vertedero me da una sección de control, ¿no? Entonces aquí voy a tener una sección de control en el vertedero y una sección de control al ingreso del canal. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por esta condición crítica, porque tiene que pasar a una condición supercrítica. Entonces aquí la condición crítica se convierte en mi sección de control, aguas arriba y aguas abajo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Hay un concepto que se llama, esta parte es sumamente importante, que quiero que la leamos con mucho cuidado, que escribe aquí el profe Ponce. El concepto de singularidad de la curva de descarga o la curva de gasto califica el flujo crítico como un control o sección de canal. Esto proporciona una manera conveniente de encontrar la descarga en base a la profundidad crítica y viceversa. Esta propiedad de flujo crítico
es útil para la medición de canales. Entonces a esto me refiero. Ya habíamos visto qué es lo que pasa. A ver, esta. Aquí, estas dos funcioncitas que habíamos dibujado en la anterior clase. A la derecha está la energía y a la izquierda está la fuerza específica. Cada una de las curvitas estas, dependiendo de su color, es porque su caudal va subiendo. Las azules tienen caudal 1 metro cúbico segundo, las plomas tienen el caudal de 1.5 metros cúbicos segundo y las naranjas tienen un caudal de 2 metros cúbicos segundo. Es una sección rectangular de base 1 metro y la gravedad 9.81 que estamos usando. Entonces, ¿a qué se refiere con la condición de singularidad el profe Ponce? La condición de singularidad es que a medida de que me aproximo a la altura crítica es aquí. Fíjense la figura de la derecha de la energía específica. La altura crítica es aquí, donde estoy poniendo el mouse. Esa es la altura crítica. A medida que me voy aproximando a la altura crítica, la energía específica va bajando. Pero cada vez las dos alturas, las alturas alternas, van siendo muy similares. Por ejemplo, aquí, si yo tengo una condición supercrítica, mi altura es aquí, 0.20 algo, digamos. A ver, vamos a darle este más, un poquitito más, 0.1, le vamos a dar aquí para poder leer. Así. Por ejemplo, aquí, la altura es más o menos 0.25 y su alterna es 0.95. Y las dos tienen la misma energía, solo que una es condición supercrítica y la otra es condición subcrítica. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les había dicho. Cuando estamos en una condición supercrítica, el componente de velocidad es el más importante, que es este de aquí, y el componente de altura es el más pequeño. Cuando estoy en una condición subcrítica, el componente de velocidad ya no es importante porque es así chiquitito, pero el componente de altura es esta. Pero en ambos, la suma de los dos es igual. Entonces, la altura en energía 1 tengo dos alturas, una supercrítica que está abajo y una subcrítica que está arriba. Entonces, esto puede pasar en un río, donde alguna vez mi río puedo tener una condición supercrítica, una vez subcrítica, entonces no me permite tener una única relación altura-caudal, o en un canal. Pero si yo me voy aproximando cada vez más a la altura crítica, cada vez las dos alturitas, la supercrítica y la subcrítica, son muy similares. Y cuando llego a la altura crítica, para una cantidad de energía, es un solo punto. Entonces ya no tengo las alternas. Es un solo punto. Este hecho de que exista una única altura para un único caudal en la condición crítica hace que le llame concepto de singularidad. Y esa relación única que hay de altura caudal hace que la altura crítica sea utilizada para hacer medición de caudal. Si yo necesito medir caudal en un canal de riego o en cualquier tipo de sistemita, lo que voy a hacer es forzar la altura crítica, y forzando la altura crítica voy a tener este concepto de singularidad, y para una única altura siempre voy a tener un determinado caudal. Eso se lo logra forzando y consiguiendo esta condición, que es la condición de altura, que es la condición de flujo crítico. Esto, por ejemplo, aquí en la figurita que estamos viendo es una canaleta parcial. Esta canaletita parcial se diseña de tal manera que se asegura que se va a pasar una condición de flujo crítico, y ese flujo crítico nos da una relación, como se dice el concepto de singularidad, de una relación única entre altura y caudal. Entonces yo midiendo la altura del agua que se aproxima a esta canaleta parcial, voy a saber exactamente cuál es el caudal que está pasando por aquí. Entonces, otra de las aplicaciones de la altura crítica es esta, para medición de caudales, con este concepto de singularidad de curva de descarga o curva de gasto. Lo mismo pasa en los vertederos de cresta ancha, porque hemos dicho que en cualquier vertedero
la altura, el agua siempre pasa por la altura crítica. Entonces, cuando tengo un vertedero de cresta ancha, que puede ser, a ver, no sé, es un vertedero, por ejemplo, tipo triangular, de cresta ancha, un vertedero triangular, pero lo mismo es un vertedero, imagínense que lo tiene ese triangulito, que es todo recto, igual es un vertedero. En un vertedero de cresta ancha pasa exactamente lo mismo. El vertedero de cresta ancha ocurre un flujo crítico, de tal manera que yo voy a tener un caudal que pasa por unidad de ancho, este caudal. Este caudal que pasa por unidad de ancho va a ser igual a un coeficiente C, que es el coeficiente de descarga, multiplicado por esta H, que es la altura de carga que voy a tener. Esta altura de carga H que voy a tener acá, que aparece acá, es la carga que va a tener el vertedero antes de aproximarse. Esta coeficiente C va a ser igual a este número, que usualmente en unidades internacionales es 1.7. Y voy a tener una ecuacióncita que es la ecuacióncita de flujo sobre el vertedero, que también la ecuacióncita de flujo sobre el vertedero es única justamente por eso, porque el flujo al pasar sobre un vertedero pasando se está forzando a un flujo crítico. Si vamos aquí, por ejemplo, a su calculadorita, vamos a ver este videito. Este es un videito de un vertedero. Este es el laboratorio de la Universidad de San Diego, del profesor Ponce, de que están haciendo el experimento. Este es el experimento de un vertedero en un canal. Es un vertedero de cresta ancha. Este vertedero de cresta ancha, lo que está, ven aquí, este es el vertedero, este es el canal, es un canal de vidrio. Lo que nos está diciendo es que va a ser una demostración de flujo sobre un vertedero. Está aprendiendo que está un canal. Si se fijan, este aquí es un canal, el de la derecha. Está empezando en el agua, al canal, aquí está el agua, y el agua empieza a pasar sobre el vertedero. Al pasar el agua sobre el vertedero, es un vertedero de cresta ancha, se llama porque es ancho, entonces aquí es donde se da la altura crítica. Aquí. Se está midiendo el nivel con este equipo es un lignígrafo. Este lignígrafo lo que te hace es te mide el nivel. Aquí está el nivel. Y ahora va a medir el nivel en dos sitios. Va a medir el nivel antes del vertedero de cresta ancha y después del vertedero de cresta ancha. Entonces está midiendo la altura y aquí abajo nos reporta la altura. 3.34 pulgadas. Y ahora va a medir la altura hacia el perfil del agua hasta arriba del vertedero. Lo mide, entonces midiendo estas alturitas, aguas arriba, sobre el vertedero, solo midiendo la altura, tú sabes qué caudal está pasando. Aquí está encontrando la relación H, que es la resta de las dos alturitas que ha medido. Y ahora la ecuación es esta, el caudal de vertedero en cresta ancha. Es 3.087 unidades inglesas, L por H, ¿no? Elevado a 2 tercios grado. Entonces, una vez que calculas, puedes saber exactamente el caudal que está pasando en esta sección. Y el caudal es 0.031. Y si tú verificas este caudal, haciendo un aforo o cualquier cosa, vas a saber que es exactamente el mismo caudal que te estás encontrando acá. Este es un ejercicio de vertedero de cresta ancha. Es exactamente lo mismo que pasa con un vertedero de pared delgada. Solamente que en lugar de tener un vertedero, tienes un vertederito que es súper delgadito por el cual está pasando el flujo encima, que es este. La ecuación es muy similar, el caudal igual va a estar en función a la altura que tú midas sobre el vertedero, que es esta. Entonces, de todo esto lo que podemos ver es que la altura crítica se utiliza como una sección de control para tener una relación única de altura caudal. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta sobre el concepto de altura crítica?
Ya, por último, vamos a terminar de ver este videito, que es el videito de vertedero triangular. Es exactamente lo mismo, es en el laboratorio del profe Ponce. Solo que en lugar de tener un vertedero de cresta ancha, vamos a tener un vertedero de cresta delgada, que es este. Solamente estas pruebitas podríamos haberlas hechas aquí en el labo, pero ahorita no vamos a poder realizar estos laboratorios. Pero igual tenemos el canal, igual el canal se pone el vertedero, ¿no? Entonces el vertedero está acá. Este es el vertedero de cresta ancha, de cresta delgada y un vertedero triangular. Va a medir la altura sobre el vertedero y con esa altura sobre el vertedero va a calcular el caudal que está pasando ahí. Entonces empieza a pasar el agua está pasando sobre el vertedero, como se ve en el video, y tú mides la altura de agua sobre el vertedero. Este apartito les he dicho que es un linígrafo que nos mide esa alturita. Se está midiendo la altura, tiene el ancho del vertedero triangular, tiene el ángulo del vertedero triangular, que también es dato, que necesitamos ese dato, y mete ambos datos. Mete el ancho, mete el ángulo del vertedero y mide la altura aguas arriba. Esa altura hay que medirla 4 veces más allá de la caída, de la aceleración de la altura de la carga de caída. Entonces ha movido el linígrafo 4 veces más arriba de esa distancia para medir la altura. Ya está corroborando con el flexo. Ahí va a volver a medir la altura en ese punto. Y midiendo la altura en ese punto, aplicando la ecuación de descarga en un vertedero triangular, va a encontrar el caudal que está pasando en ese canal. Ahí está. Está encontrando la altura en unidades de pies, también en unidades de metros. Esa es la relación de la carga de H entre el ancho del canal para tener la relación de carga por ancho, no por unidad de ancho. Encuentra qué ecuación tiene que aplicar. Y esa es la ecuación, donde está el ángulo, como se ha dicho, está la carga y está el coeficiente C sub E, que es el coeficiente de descarga del vertedero. Entonces mide la alturita, conoce el ángulo, es el ángulo 90 grados, justamente es un triángulo de 90 grados. Y entonces C sub E, que es el coeficiente de descarga, lo calcula como 0,578. Entonces, el coeficiente de descarga también es una función, como dice, del ángulo, ¿no? También. Entonces, calcula ese coeficiente K, que es de la forma que tiene el vertedero. Entonces, metiendo todos los valorcitos a la ecuación de descarga de flujo sobre vertedero, se encuentra el caudal. Y también dentro de la calculadora en línea que tiene el profe Ponce, puedes calcular ese valorcito, ese mismo caudal. Ok, esa es la otra prueba, que es la prueba del vertedero triangular. Pero bueno, lo importante a nosotros, lo que nos interesa, es que todos los vertederos pueden ser usados para calcular caudal por el principio de que son secciones críticas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Si no hay consultas, hasta aquí llegamos. Y mañana a la misma hora continuamos. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta, curiosidad? Perfecto. Listo, entonces mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Adiós, nos vemos muchachos.